Es decir, yo podría decir que este cuestionario dice que primordialmente los museos en Toluca, ¿no? Piénsenlo como un encabezado así como de medio digital, clickbait, que dice: los museos de Toluca son incluyentes, son accesibles, se sienten como el espacio público y la gente ha sido pagada por exponer su obra. Claro, esas son las respuestas, pero esas son 5 de 30, ¿no? Y de hecho no nos está diciendo en qué medida. Tampoco nos está mintiendo, ojo. Nos está diciendo cosas que ya analizamos, pero las está tejiendo de tal manera en la que puedan apoyar al discurso que quien lo esté escribiendo puede guiar a donde quiera. Entonces, esos datos y estos, los que sean, pues tienen esa capacidad. Por lo tanto, pues si solos no podemos decir que aportan nada, ¿no? Claro que son un buen inicio para tener información acerca de una condición, en este caso el estado actual de los museos en la zona Toluca-Metepec, Sinacantepec-Lerma, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos considerar como local? Digamos, bajo una definición muy arquitectónica y urbanista de lo que es lo local, eso sería lo que comprende este espacio. Sin embargo, también en este muestreo podemos ver, ¿no?, que, de nuevo, no podemos decir que esta es mayormente una muestra de la población de esta zona, porque seguramente, por ejemplo, las proporciones de edad, de género y de ocupación variarán mucho más en contraste a los porcentajes, de hecho, de cómo se conforma la comunidad local. Seguramente la mayor parte de la gente, bueno, quién sabe, ¿no? No sé si tendrán entre 19 y 24, posiblemente sean un poco más jóvenes, ¿no? Muy probablemente no habrá una mayoría de estudiantes, posiblemente sí tendremos varios más, por ejemplo, empresarios, ¿no? Quizás, si queremos decirlos empresarios, ¿no? Gente que se dedica también a sus propios negocios. Y posiblemente en género haya un poco más de mujeres, porque pues, la tendencia global es que somos un poco más de mujeres. Pero, pues bueno, de ahí en fuera podríamos decir que pues esta pequeña masa está conformada pues por el público recurrente de la AA, ¿no? Y eso sí nos empieza a dar un poquito más de información. Pues estos son los resultados, digamos, como generales de lo que sucedió la semana pasada, y creo que más bien lo que me gustaría que hiciéramos, tanto en línea como presencialmente, es quizá platicar un poco de lo que les hace pensar pues esta colección de respuestas, y podemos regresar a ver cualquier otra si así lo decidimos, pues para empezar a tener un poco más de información al respecto. Por ejemplo, podríamos empezar preguntándonos internamente, a los que estamos por acá, si consideran o coinciden con la mayoría de las respuestas, con la tendencia de la mayoría de las respuestas, o hay alguna en particular que hayan dicho, creo que yo no creo que sea esto así. No sé. ¿Hay alguna en particular que hayan dicho, wow, ¿por qué esto es mayoría? No, yo en general igual como que concuerdo con la mayoría de las respuestas. Y no hubo una que como saltara tanto. Okay. ¿A alguien sí? ¿Hubiera alguna que dijeran, qué raro? De espacios públicos, ¿no? Si los museos son espacios públicos. Eso es como, vamos, ¿qué entendemos, mejor dicho, por espacio público? Y me llama la atención los que ponen la abstención, ¿no? Porque eso me habla un poco como de, no sé si estoy siendo como haciendo un prejuicio al decir que cuando uno se abstiene es porque falta de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo nombro algo si desconozco? Mejor me abstengo. Entonces eso también me da cuenta de entender cuál es nuestra educación en cuanto a las artes, los circuitos, los museos, los espacios independientes, las colecciones, ¿no? Entonces sí, yo veo estas respuestas y digo, vamos, hay un poco de falta de información, ¿no? A mí esta pregunta se me hace muy interesante porque, bueno, quizá mi formación central, digamos, yo me gradué de arquitectura. Yo tengo una concepción muy concreta de que es un espacio público, ¿no? Pero, claro, mi concepción de lo que es un espacio público es la definición del libro de lo que la arquitectura y el urbanismo dicen que es un espacio público. Y un espacio público quiere decir que es un espacio
administrado y gestionado por los gobiernos. Entonces, bajo esa definición, claro, hay muchos museos que le pertenecen al gobierno. Y si no hay un dueño privado detrás, entonces sí, de hecho son espacios públicos, ¿no? Sin embargo, también, por ejemplo, es una pregunta que podríamos plantearnos quitándole museo y poniéndole internet. ¿Es el internet un espacio público? Habrá una tendencia, yo siento, que es algo que he visto, por ejemplo, cuando doy clases de esto, principalmente doy clases relacionadas con el internet y todas sus cosas. Me dirían que sí, porque el internet se siente así, se siente como si fuese un espacio público, pero es todo menos un espacio público, ¿no? De hecho, es un espacio absolutamente restringido, censurable, administrado en partecitas a diferentes grandes compañías y corporativos. Cada fragmento y cada byte del internet le pertenece a alguien, y ese alguien no es un gobierno, ¿no? ¿Hay partes del internet que le pertenecen a gobiernos? Sí. Mucho del internet chino, mucho del internet ruso, mucho del internet coreano le pertenece a sus gobiernos por sus políticas de censura y de acceso a la información. Pero fuera de estos espacios, digamos, en el internet que nosotros consumimos, es más bien lo contrario. O sea, ellos sí podrían decirnos el internet es un espacio público. Nosotros no podemos decir eso, son chistosos. Es decir, sí es público, pero no para todos. Sí es un espacio público. Y no necesariamente el decir que para ellos es un espacio público es algo benéfico, ¿no? Porque es decir que le pertenece a sus gobiernos, y sus gobiernos no se caracterizan por ser muy abiertos, ¿no? Creo que esto le pasa un poco al museo, es decir, yo creo que esta respuesta, si dijera que la analizo con la lupa del urbanismo y la arquitectura, diría, bueno, sí, la mayoría de los museos son públicos porque le pertenecen al Estado, y pues, lo que le pertenece al Estado, en teoría, es lo que nos pertenece a todos. Todos somos el Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco ahí la respuesta yo creo que es acertada, pero es extraña. Pero es justo, ¿no? Porque pensar en que hay museos que vienen de iniciativa privada, ¿no? Claro, claro. Y que justamente lo que exhiben a veces es la gran diferencia entre los museos de instituciones públicas, ¿no? Entonces, es ahí, por ejemplo, me llama demasiado la atención en la parte de abstención. Esa es como... Hay una falta, llamémosle, de formación en cuanto a las artes, en cuanto a qué conocemos por museo, o qué conocemos por galerías y así, ¿no? A mí también se me hace muy interesante, por ejemplo, qué pasa con museos que reciben los dos tipos de dinero, ¿no? Hay muchos, ¿no? Que es como, sí, a lo mejor el 80% viene del Estado, pero luego hay un 20% que viene de fundaciones. Entonces es como decir, bueno, entonces si pensamos bajo esta terminología, el espacio público dentro de esos museos sería como, esta sala sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, ¿no? Sería chistoso. También tiene que ver con la percepción, de nuevo, del espacio público. Y algo que es cierto, y a mí una de las que más me llaman la atención, es esta, ¿no? Si los museos son espacios incluyentes, y aunque hay una mayoría que dice que sí, está muy cercano, quien dice que no, sin embargo hay una mayoría mucho más amplia que dice que sí, el museo es un espacio público. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? El espacio público también puede no ser incluyente, porque en estricta teoría no, pero de hecho sí es, ¿no? O sea, de hecho sí se manifiesta pues vulnerando, ¿no? A personas que quieren habitarlo, y que el Estado dice, no, tú no lo puedes habitar de esta manera. Pensemos en cosas como las personas que venden cosas en la calle. Es un espacio público, en teoría tendrían que poder hacerlo, pero se les remueve de muchos de estos espacios porque legalmente pues no podrían estar comerciando ahí, ¿no? Pero entonces, ¿qué tan incluyente y público es el espacio público, ¿no? ¿Qué considerarían ustedes que se debe tomar en cuenta para que pensemos que un espacio es accesible o no es accesible? De nuevo, lo más fácil es su arquitectura. Sí. Entonces, uno puede entrar o no, o caminar ahí o no, o bajar en silla de ruedas o no. Debe ser como económicamente, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad a un público más, bueno, no tan considerado en el arte, estamos hablando de
autonomía, pero eso se contrapone a lo que dices del espacio público. Si todos podemos usarlo, ¿por qué no sería accesible, no? O sea... Y también hay como otros ejemplos de, claro, por supuesto en cuestiones económicas es uno, pero también hay muchas instituciones que son gratuitas. Donde yo trabajo es gratuito, por ejemplo. 100%, todo, absolutamente todo, siempre, ¿no? Es casi como el lema, ¿no? Aquí todas las actividades, talleres, charlas, proyecciones, exposiciones, absolutamente todo es gratis y siempre va a ser. Entonces, eso lo hace, digamos, un poco más accesible. Pero hay otra área que, por ejemplo, para donde yo trabajo se siente de repente menos accesible, que es en cuestión de edades. Yo trabajo en un lugar en donde principalmente se exponen piezas que tienen una conexión directa con la tecnología. Entonces, pues, mi público es muy joven, ¿no? No es porque yo le diga a la gente mayor, no puedes venir. Pero porque claro que no es atractivo para la gente un poco más grande, ¿no? Muchos son como, ay, estoy harto de saber de computadoras, de internet, de no, o sea, no. Esto no es arte, ni para qué, o sea, no me lleves, está bien. Y hay como una contraparte a eso, y es que en algún momento alguien dejó una nota, como en nuestro libro de visitas, que decía, es el primer museo que no me corre cuando mi bebé llora. Wow. Eso tampoco es muy accesible, ¿verdad? Cuando estás en un museo que a lo mejor es gratuito, que a lo mejor tiene elevadores y lo que quieran, pero donde sacan a una mamá porque su hijo o hija se pone a llorar, y eso, pues eso no es una actitud de museo, ¿no? Como no puede haber un bebé llorando, ¿no? ¿Qué experiencia profunda va a tener el espectador si hay un bebé llorando? Y eso me pareció, o sea, por un lado fue como, yes, qué bueno que nosotros no fuimos esa institución, ¿no? Pero a la vez, qué triste que no sea así en otras instituciones. Y de repente son accesibilidades que de nuevo no pensamos. ¿Por qué no habría de pertenecer un bebé llorando ahí si es un espacio público? Y en el espacio público hay bebés llorando, ¿no? Ni modo, es parte de su, no sé, de su ecología, si quieren, ¿no? Lo que sí no aceptamos son perros, ¿no? Sí, mucha tecnología. Difícil. Y por ejemplo también accesible en el sentido de ver qué tanto yo soy cercano a las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, yo realmente desconozco un buen, ¿no? Y llego a una expo y no es accesible para mí porque yo las desconozco. Ahí también ese sería otro punto en la palabra accesible, ¿no? Y por ejemplo pensar en las personas de tercera edad o gente que es totalmente ajena, o las personas que tienen alguna discapacidad, tanto visual, motriz. Sí, ¿no? Que por ejemplo la discapacidad visual es como, bueno, pues, híjole, ¿no? ¿Qué espacio, qué museo tiene verdaderamente obra que para alguien que tiene una debilidad visual es enriquecedor visitar? ¿Cuántos? ¿Uno, dos, tres? ¿No? Se me ocurren poquísimos, porque quizás es escultura y podrías tocarla, pero no porque es arte, ¿no? O sea, pienso solo en lugares que tienen que ver con espacios que no es accesible. Quizá en sus discursos no, porque los músicos luego están bien loquitos, pero sí definitivamente sensorialmente sí lo es. Posiblemente, de hecho, todo lo que tenga que ver con los sonores es un poquito más accesible, incluso para las personas que tienen debilidades auditivas, porque lo sienten, el sonido se siente. Lo oigas o no lo oigas, eso es irrelevante, se siente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí también podemos pensar en qué producciones son las que se generan, ¿no? Y a veces a mí esto de la accesibilidad, de la inclusión, me lleva mucho a pensar en un tema que es muy, muy recurrente en donde yo trabajo, que es la inmersión. La inmersión la entendemos regularmente a través de la vista, pero de hecho el sentido que científicamente se ha probado que es el que más nos puede dar una capacidad de encarnar un espacio, sumergirnos en él, es el olfato. El olfato, ahí sí uno no se salva. Y el olfato de hecho se puede activar con una facilidad brutal a diferentes áreas de nuestra memoria.
se aloja en un lugar muy peculiar. Y pues cuando yo veo mucha gente que trabaja con inmersión, pues no están hablando del olfato, ¿no? O regularmente es como, es VR, ¿no? Es como, bueno, me parece quizá un poco menos inmersiva una pieza de realidad virtual que a lo mejor leerte un libro que tiene una trama buenísima, ¿no? Porque te fuerza a imaginártelo. Tú te lo imaginas, tú creas esa realidad virtual, es tuya, no es de nadie más. Y eso es súper inmersivo. Si el chisme está bueno, claro. Está bueno, ¿no? También la música suele ser súper inmersiva. Aunque de repente es quizá una de estas cosas que tiene la capacidad de llenar en su totalidad un espacio en que el espacio esté vacío, ¿no? Físicamente vacío. Entonces, eso es muy poderoso también. Y de nuevo, ¿no? ¿Qué nos dice esto de la accesibilidad del contenido del museo? Ya dejen ustedes que si somos súper intelectuales, vemos la obra y entendemos la referencia profunda y misteriosa de la persona que lo hizo. A veces no podemos solo acceder a ella porque no tenemos activos o presentes los sentidos con los que deberíamos consumir esta obra. Entonces, pues quizá ese es un tema que se tendría que repensar también, en accesibilidad y en inclusión y en muchas otras cosas. Esto también es otra que me parece muy interesante. Espacios seguros, ¿no? Es un espacio seguro. Y primordialmente dicen que sí, ¿no? Pero también primordialmente dicen que sí es un espacio público, y el espacio público, híjole, yo no sé, pero yo no me siento muy seguro. Quizá ahí el hecho de que no se sienta tan como un espacio público es lo que hace que nos sintamos más seguros. Claro. Es una realidad extraña. Y de nuevo, estos espacios seguros leídos desde qué definición de espacio seguro. Claro, una es seguro de me meto y no me roban, ¿no? Es como la más básica. Y sí, a lo mejor sí, ¿no? Creo que he conocido muy poca gente que la han asaltado dentro de un museo, ¿no? Creo que, ok, puntos para el museo. No quieres ser asaltado, ve al museo, no hay nadie. Pero ya vimos, ¿no? La gente no va a museos aquí. A lo mejor por eso es seguro, porque pues, no hay nadie, ¿no? Uno puede ir a pensar cosas al museo. Porque... a lo mejor eso es bueno, ¿no? A lo mejor podremos repensar al museo como el espacio seguro. Creo que podría tener una tendencia interesante ahí, ¿no? No lo sé. Bueno, esta igual es una pregunta muy subjetiva. Muy subjetiva, ¿no? Ahora, quiero pensar que muchas de las personas que respondieron a estas preguntas, a pesar de que muchas sí situaban la pregunta y por lo tanto la respuesta en un espacio de lo local, esta es una de las que no lo hace. O sea, no dice los espacios locales, ¿qué? ¿No? Pero creo que incluso si la pregunta fuera focalizada a Toluca, a lo mejor seguiría siendo la misma respuesta. No sé, ¿qué opinan de esto? Yo creo que respondieron también, digamos, por el espacio. Imposible. Porque realmente se consume otro tipo de espacios, las galerías comerciales, ¿no? Entonces yo digo que tal vez fue, si hiciéramos esta pregunta en otro tipo de museo, ¿qué respuesta tendría? También pensaba, si hiciéramos estas mismas preguntas en una feria de arte. Sí, o de un museo de Polanco, ¿no? Sí. O sea, van a contestar galerías comerciales. Posiblemente sí. No, posiblemente. Claro, nada más que, de nuevo, también en la Ciudad de México las galerías comerciales hay como una abajo de cada piedra, ¿no? Sí, claro. ¿No? Si estás en la colonia indicada, en 2 cuadras hay 10, ¿no? Sí. Y sí, tienen una oferta bastante variada, eso es cierto, ¿no? Aquí la verdad es que yo no conozco ninguna galería comercial. ¿Ustedes sí? No, nunca he visto aquí en Toluca, probablemente sí haya, pero yo no conozco. Hay una fantasma, pero... ¿Hay una fantasma? Me quiero balconear. Pues igual hace unos meses abrieron una que se llama Mono Mono en Metepec. Como 2 meses. Es la única que he ido. La fantasma es la que está por aquí. Sí, aunque quién sabe dónde estamos. Es fantasma. Y es fantasma porque le venden a los muertos, no porque Ok. haga business. Bueno, menos mal.
¿Verdad? Digo, en instituciones culturales, por ejemplo, ¿tienen alguna que visiten regularmente en zona Toluca, Metepec, que digan, bueno, ok, no lo hacen tan mal? Sí. Y por institución cultural puede no ser un museo, ¿eh? O sea, institución cultural a grandes rasgos. ¿No? Yo diría que la Cineteca. Yo es la Cineteca. Yo sí voy a la Cineteca. Sí hay cosas que veo y digo, mira, ¿no? Órale. Está barato, está medio lejos, pero está ahí, ¿no? Da, ¿no? No creo que tenga una mala oferta como institución cultural, ¿no? Pero yo, planteándome eso internamente, es, voy a museos en Toluca, Metepec. Sí me intriga un poco, ustedes sí. ¿Y a cuáles van? Porque ni sé. En esta zona hay varios, ¿no? Varios. Supongo que también depende de que les guste. Es lo que iba a comentar, que igual y como la gente no ve el espacio del arte variado, o sea, está acostumbrada a ver arte, una pintura, un grabado, algo así, pues va al Museo de la Estampa o aquí seguido, ¿no? O algo así. Entonces está como más expuesta a ese tipo de arte que el arte como lo que haces tú o lo que hacen otros artistas, ¿no? Más contemporáneos, por así decirlo. Puede ser. Usted pensaba con el coronavirus que todo el mundo estaba en crisis. Para los que no saben qué hago porque no me presenté, así de grosera soy, perdón. Bueno, yo me especializo en arte digital, entonces el 90% de las cosas que consumo están en el internet. Entonces hoy que dicen, no, pues la cuarentena era como, yo vivo en el internet, a mí qué me importa, ¿no? El arte que yo veo está. Mis galerías favoritas son sitios web. Yo no me pierdo de nada, yo ahí estoy, ¿no? Yo me la paso increíble, ¿no? Pero pues me da un poco de risa como ese pánico porque decía, claro, es que la gente normal no es esto, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿No? Y entonces como que regresé y dije, sí, creo que soy yo, perdón. Sí, eso es cierto. Tal vez eso también me cuesta, ¿no? Los espacios, yo recuerdo cuando era más morra y vivía aquí en Toluca, si visitaba algún museo o así, ya me gustaba mucho ir a la casa de Nishizawa, que está por allá, ¿no? Porque es una casa muy bonita, ¿no? A mí me valía lo que estaba adentro, si había gente o no, costaba 5 pesos la entrada y yo me iba a la terraza y pues me ponía a dibujar, porque arquitecto, ¿no? Y ahí veía la ciudad, decía, sí, está chido, ¿no? Nadie me molesta, porque nadie tampoco me está diciendo, no te acerques, no toques, ay no, por ahí no puedes pasar. Eso es algo que yo creo que por eso terminé refugiándome en el internet. No hay nada que deteste más de ir al Jumex, que parece que la gente te va persiguiendo así como, no se acerque, no lo toque, no respiro, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿No? Entonces, como, está bien, ya me voy, no, gracias. Eso a mí se me hace como muy complicado de esos espacios. De muchos de esos. Sí, que habla de la accesibilidad. Que habla de la accesibilidad. Yo no me siento cómoda.